Hola, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este día. Mis hermanos, espero que este día ustedes estén pasando en la compañía de nuestro Señor Jesucristo y que las bendiciones del cielo puedan alcanzar a todos ustedes y a todos sus familiares también. Mis queridos hermanos, el texto para la meditación de esta mañana nosotros encontramos en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 24 y parte del versículo 25. Y este texto nos dice así: Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí vamos a quedar en este versículo. Sigue todavía, pero la parte más importante es esta que vamos a meditar. Mis hermanos, este capítulo 7 de Romanos es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. ¿Por qué? Porque en este capítulo nosotros vemos el lado humano del apóstol Pablo. Muchas veces nosotros tenemos el hábito, la costumbre de poner al apóstol Pablo a un nivel y nosotros, los meros mortales, ¿no?, en otro nivel. Pero aquí nosotros vemos la parte humana del apóstol Pablo. Cuando usted analiza todo el contexto, nosotros podemos ver las luchas espirituales que el apóstol Pablo tenía también. Y él empieza a decir, el bien que él quiere hacer, él no hace, pero lo malo que él rechaza, que él aborrece, este sí, él lo hace. Y empieza a mencionar las luchas que él tiene, ¿no? Hasta llegar al clímax de este capítulo, en que él dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué es que el apóstol Pablo utiliza justo esta expresión, cuerpo de muerte? Se cree que en el periodo del apóstol Pablo del Imperio Romano había un emperador que cuando él iba para la guerra, entonces este emperador, cuando ellos ganaban, encontraba algunos soldados que estaban ya medios vivos. Ellos agarraban el cuerpo de otro soldado muerto y lo encadenaba con este otro soldado. Y allí entonces este soldado se quedaba con este cuerpo encadenado, este cuerpo muerto encadenado en su espalda. Y él tenía que estar ahí hasta morir. Y entonces el apóstol Pablo, utilizando algo de la época, hace una aplicación espiritual. Y el apóstol Pablo vem mencionando que el pecado que nosotros tenemos en nuestra vida es como un cuerpo de muerte que está encadenado en nosotros, que no podemos librar y que nos hace sufrir y que está constantemente allí con nosotros, y que por más que nosotros queramos librarnos de este cuerpo de muerte, de este pecado, no podemos. Es imposible y nuestra condición es de miserables. Porque tenemos un cuerpo, tenemos un pecado que nos está afligiendo diariamente. Pero lo bonito de este texto, que no es solo depresión, que no es solo tristeza, que después el apóstol Pablo dice: gracias doy a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús tiene la llave que nos puede abrir este candado, que nos puede quitar este cuerpo de muerte, este pecado que está en nosotros, que está arraigado en nosotros. Cristo Jesús puede sacarlo y entonces darnos la libertad del pecado. Esta fue la obra de Cristo, venir a este mundo para librarnos del pecado, para librarnos de este cuerpo de muerte que nos estaba destruyendo, comiendo poco a poco. Ese es el pecado en nuestra vida, pero Cristo Jesús tiene la llave y tiene el poder para librarnos del pecado, para librarnos de este cuerpo de muerte y darnos la libertad que tanto nosotros queremos, la libertad del pecado. Que el pecado ya no tenga poder sobre nuestra vida, que el pecado no tenga influencia sobre nosotros, sino que la santa influencia de Cristo Jesús pueda ser sobre nuestra vida. En este momento te quiero invitar a hacer una oración para que el Señor nos pueda librar de este cuerpo de muerte, que nos pueda dar la libertad del pecado. Vamos juntos a orar. Querido eterno Dios que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Padre, por haber enviado a Cristo Jesús a este mundo, para vencer el pecado por nosotros y para darnos la victoria sobre el pecado. En este momento queremos pedir que usted nos ayude, Padre, a vencer el pecado que tanto nos hace sufrir, el pecado que nos aleja de ti,
para que así, Padre, podamos tener un cristianismo puro, un cristianismo saludable, Señor. Ayúdanos, Padre, en este día. Son bendiciones que te pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga y te guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración. Bendiciones a todos.